Un saludo desde La Paz, Bolivia, su servidora Lastenia Elisa Yaviri Álvarez. Acá soy directora general de la Fundación Ejes Bolivia y delegada internacional de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa en Bolivia, gracias a la maestra Virginia Domingo, que es presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa en Burgos, España. Quiero agradecer a la doctora Zaida Marcano de Venezuela por darme la oportunidad de compartir este espacio con ponentes y especialistas en la materia para hablar sobre las temáticas que interesa a la sociedad y a todos los que nos están siguiendo por esta plataforma. Voy a hablar de derechos humanos y justicia restaurativa. Quiero abocarme en primer lugar, y hemos ido escuchando a los otros ponentes, sobre los derechos humanos. Estos derechos que no se negocian, son inherentes y que todas las personas las tenemos. Y es nuestra obligación respetarlas y hacerlas respetar. Entonces, no me voy a profundizar en volver a repetir lo que dijeron los compañeros, pero sí es importante tomar en cuenta el documento de la Declaración de los Derechos Humanos, textualmente lo que dice, ¿no? Que establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna, ¿no? Sea de raza, color, forma de pensar, idioma, opinión, política, o sea, de cualquier índole, ¿no? Entonces, todos tenemos estos derechos. También ya se ha hablado de las 3 generaciones, cómo ha ido también de acuerdo a la historia surgiendo, ¿no? Estas 3 generaciones de los derechos humanos. ¿Qué tiene que ver con la justicia restaurativa? Para entrar a esa conclusión final, ¿qué tiene que ver derechos humanos con justicia restaurativa? Tiene que ver mucho. Porque la justicia es parte de un derecho humano. Y para entender la justicia restaurativa, tenemos que reflexionar sobre nuestra justicia actual. ¿Cuáles son las características que tiene nuestra justicia actual? Y vamos a hablar que estas características que muchas personas en talleres que yo voy compartiendo, sean con adolescentes, jóvenes, profesionales, una coincidencia interesante, ¿no? Entre las características determinan, primero, que es burocrática, que es corrupta, que discrimina, que no es igualitaria, que solamente hay justicia para los que tienen dinero. Es una justicia que no tiene empatía. Es una justicia que solo castiga, sanciona, excluye, estigmatiza. Una justicia que es más dura, rígida. Entonces, y muchas otras características que van mencionando en los talleres y que también nosotros obviamente vamos a coincidir. Quienes me están escuchando y siguiendo este foro van a tener muchas más características de nuestra justicia actual que tenemos en los diferentes estados. Y de ahí podemos empezar a mirar esta justicia restaurativa, esta justicia humanitaria, revolucionaria, que no es más que la justicia que quisiéramos, una justicia que incluya, que tome en cuenta a todos, una justicia con equidad, con igualdad, una justicia con empatía, una justicia
que no discrimine, que tome en cuenta una escucha activa y empática, que sea corto en procesos, es decir, que si tiene que haber sentencias, tiene que haber sentencias con investigaciones rápidas. Pero lamentablemente las personas ven solamente como una utopía este tipo de justicia. Y esta justicia es la justicia justamente restaurativa, pero desde estos principios que es la responsabilización, la reparación, la reintegración y el respeto. En la justicia actual de nuestros estados, no hay programas de reparación y menos de responsabilización que reconozcan el daño que han ocasionado a la víctima y otros afectados y la comunidad en general. Se ve a los centros penitenciarios, cárceles, como le quieran llamar, como espacios donde las personas ingresan y yo lo digo, solo están acumulados. Y ahí se ve que los vemos solo como un número más, un objeto más, hasta que cumpla la sentencia o termine la investigación. Y ahí también no es la falla de las cárceles, de estos centros, sino de también cuánto los estados están invirtiendo para contratar profesionales especializados que cubran en el trabajo de estos programas. ¿Cuánto se invierte para que exista una reintegración social de estas personas que han cometido un delito? Entonces, esta justicia restaurativa busca trabajar estos programas. Cuando se trabaja estos programas desde la experiencia ya del sistema penal juvenil en muchos países, cuando se trabajan programas de responsabilización, reparación de daños, se puede realizar una verdadera reintegración social. Porque la sociedad no va a creer en una reintegración social de un ex privado de libertad mientras esta persona no haya reconocido el daño que ha ocasionado y haya reparado los daños más allá de lo material. Esos daños que se causan emocionales, más que todo, en las víctimas. Y esos daños que desavía de la comunidad, y cuando son delitos muy graves, como feminicidios y violaciones. Dirán, no, pero esos daños no se pueden reparar. Hay muchas formas de reparar esos daños a los afectados que quedaron. En una propuesta que hicimos acá en Bolivia, desde Ejes y otros profesionales, varones y mujeres, es justamente que también es trabajar estos programas con los agresores, pero en el tiempo que están cumpliendo la sentencia. Ojo, la justicia restaurativa no disminuye los años de condena o sentencia, sino más bien aprovecha para trabajar en esos años este reconocimiento del daño y esta reparación que tendrían que hacerlos. Y solo así podrán reintegrarse. Por el otro lado, en las víctimas, atender las necesidades de las víctimas. Las víctimas necesitan ser escuchadas. Quieren atención a sus necesidades. Entre esas sus necesidades pueden ser muchas. Pero nuestra justicia actual lo que hace es solamente una mirada vertical de buscar sanción,
para el agresor, el que ha cometido el daño, el ofensor, y ponerla en tranquilidad supuesta a la víctima, que con la mayor cantidad de años la víctima va a quedar tranquila. ¿Y cuántas víctimas quedan con ese dolor, ese sentimiento que no les cubre que esa persona solamente esté más de 20, 15, 30 años de cárcel, sino que necesitan algo más, porque en algún momento esa persona va a salir y la víctima se queda con esos miedos? Entonces, lo que hace la justicia restaurativa es atender a las necesidades de las víctimas. Y las víctimas es primordial en la justicia restaurativa. Debería haber programas en las instituciones, tanto del Estado y de la sociedad civil, que atienda a todo tipo de víctimas. Víctimas de estafa, víctimas que han sufrido un robo. Pero muchas de estas víctimas quedan en el olvido, quedan en la impunidad. Y muchas dicen, no hay justicia. Entonces, allí se ve cómo tanto los ofensores y las víctimas tienen una coincidencia de que no hay justicia. Porque a veces muchos de los ofensores están con retardación de justicia, privados de libertad muchos años, mucho tiempo, esperando investigaciones. Y la víctima con el miedo de que pueda salir porque no tiene una sentencia. Entonces no hay esa satisfacción de justicia. Y es ahí donde se sienten vulneradas en sus derechos. Se sienten discriminadas. Entonces, la justicia restaurativa es complemento de los derechos humanos porque incluye, no discrimina, busca la igualdad y equidad de esta justicia. Que la justicia tiene que ser para todos. Como dice el documento de la declaración, sin discriminación de raza, formas de pensar, religión, sexo y otra índole. Pero lamentablemente falta mucho todavía por avanzar. Hemos avanzado en Bolivia con leyes muy interesantes, pero a veces lamentablemente lo que nos falta es especializarnos como profesionales y tener la vocación de servicio para trabajar, en este caso, con poblaciones vulnerables. Creo que todavía en muchos de nuestros estados hay discriminación, hay una exclusión, hay una mirada punitiva y tenemos que seguir avanzando. Es un reto al cual les invito a sumarse. La justicia restaurativa viene a llenar los vacíos de la justicia actual, esa justicia retributiva, que no es mala, solamente está mal interpretada, mal aplicada por algunos operadores de la justicia. Y nuevamente las y los invito a sumarse a esta justicia restaurativa para que no se vulnere más los derechos humanos en nuestros estados. Un agradecimiento nuevamente a la doctora Zaida. Espero que esta ponencia les sirva a cada una y uno de ustedes. Un saludo nuevamente desde La Paz, Bolivia.